reflexión de hoy. Estamos hablando en términos generales de la Gran Comisión. Tenemos que tener bien claro que la Gran Comisión es un mandamiento que el Señor nos ha dado de ir, de predicar el Evangelio a toda criatura. Y es Marcos, la de Marcos, que es la que estamos usando como base, nos dice que hay una gran cantidad de señales que seguirían a los que creen en Él. Y en el nombre de Jesús, esa es la clave, en el nombre de Jesús ocurrirían sanidades, milagros, sanidades, liberaciones aún de demonios. Cuando la iglesia primitiva comenzó su accionar después de la venida de Pentecostés y la ida de nuestro Señor Jesucristo, nos dejó ese poder. Dice el Señor: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, aún si seguimos dependiendo del Señor, no es por nuestra capacidad. Eso lo vamos a ver hoy, como Pedro dice, nos pone la mirada a nosotros como si por nuestro poder hubiésemos hecho algo, un milagro que hubo aquí hoy. Pero estamos también viendo cómo la iglesia primitiva, esa iglesia que le llamaron primitiva, a mí el término primitiva me asimila es porque ya es de 2000 años de antigüedad, diríamos. Pero es lo más actualizado que hay, no es tan primitiva. Es una iglesia actual, vigente, en donde el mismo poder que actuó en ellos sigue actuando todavía hoy. Y es por el poder del Espíritu Santo que ocurren las cosas. Eso va de la mano de lo que venimos diciendo al principio. Y la iglesia primitiva nace en un marco de sencillez que no ha perdido tampoco. Quizás esto es una muestra, esta pequeña muestra de lo que estamos acá. La iglesia tiene que ser sencilla, pero con una característica especial: poderosa. La iglesia sigue siendo poderosa. Eso al diablo no le gusta. Y tenemos que preocuparnos para que no le siga gustando que la iglesia es sencilla y poderosa, y sobrenatural, y espiritual. Esa es una característica que siempre va a tener, la iglesia verdadera va a tener. Es victoriosa, es poderosa. Y uno ve cómo la iglesia va naciendo, y esa promesa que el Señor dio ahí en Marcos, el último capítulo, esos día a día, hasta que el Señor vuelva, se va a seguir cumpliendo. Una iglesia que se parece a su dueño y fundador. Si yo por el dedo de Dios, y le apuntó al enemigo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Lo notan? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Una iglesia que revoluciona al que oye, al que la escucha, y que también tiene la capacidad con su mensaje de transformar la vida, de transformar aún el mundo entero, naciones enteras. Ese es el poder del Evangelio, que lo recordamos ahora, decía el apóstol Pablo en Romanos 1:16, cuando él decía que no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío y al gentil, al griego, a lo cual entramos nosotros. Formamos parte de los gentiles. Hasta allá no llegó ese poder de Dios. Pablo descubrió el poder del Evangelio y se volvió su mensajero. ¿Sí o no? Y nosotros tenemos la misma misión, el mismo llamado. Dice, después de la venida del Espíritu Santo, Hechos 2, cuando aparecieron las lenguas y el Espíritu Santo asentándose sobre cada uno,
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En ese momento empezó a cumplirse la gran comisión. El apóstol Pedro, tomó la llave del reino que el Señor le había dado, giró esa llave, ¿sí? Y empezó a abrir las puertas del Evangelio y del reino. Y como dice la Escritura en su orden, comenzando desde Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ahí se abrió la llave. Y empezó a fluir el fluir del Espíritu Santo. El poder de Dios empezó a fluir, usando esta herramienta que se llama la Iglesia del Señor, que fue comprada a precio de sangre. Y bueno, ahí están, pareciera una especie de Babilonia, lenguas por aquí, lenguas entendibles, no eran lenguas que la gente no decía. Algunos sí dijeron están borrachos. Por eso es que siempre Satanás va a tratar de desvirtuar la obra del Señor. Lo vamos también a ver como el enemigo, siempre que el Evangelio obra, él también quiere obrar desvirtuando, quiere obrar dañando y en este caso burlándose de la obra del Señor y del accionar de la iglesia, o cuando el Señor escoge a alguien y lo usa para algo especial. Y ahí están esas lenguas. Pero en definitiva, en el verso 11 del 2, capítulo 2 dice que hablaban las maravillas de Dios. Esta es una característica muy especial de los llamados a predicar el Evangelio. La única preocupación nuestra debe ser las maravillas de Dios, de la gloria de Dios. La verdadera iglesia centra su accionar en permanentemente, haga lo que haga, grande o pequeña, es darle la gloria a Dios. Nosotros no nos quedamos o no nos debemos quedar con nada. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza tiene que ser para Dios. Si nos quedamos con algo, somos ladrones. Aquí como el ejemplo de Ananías y Zafira. Se quedaron con algo. Y se quedaron con la honra, la gloria, qué sé yo. Se quedaron con dinero, se quedaron con cosas. Con cualquier cosa que nosotros nos quedemos, que le pertenece a Dios, ya entramos en la categoría de ladrones. Entonces, tenemos que hablar las maravillas de Dios. Cuando ocurre Pentecostés, Pedro se pone en pie, vuelve a girar esa llave, si se quiere, y le habló a todos ellos, le habló de la profecía de Joel 2:28, lo vamos a leer hoy, y les presentó a Jesús. El Evangelio centra su mensaje en la persona de Jesús, en Dios encarnado. Si no pasa eso, no es Evangelio. O no es el Evangelio del Reino. Nuestra predicación debe centrar su accionar, su mensaje en la persona de Jesús. Y Pedro hace eso. Inmediatamente ocurre en Pentecostés. Reciben el poder para que ese mensaje llegue a las personas. Él presentó a Jesús. Y ahí, en el verso 23, dice: israelitas, ustedes conocieron incluso a Jesús Nazareno. Ahí empieza a presentar a Jesús, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes lo saben. Algunos de los que estaban ahí presentes no solo conocieron a Jesús, sino que antes lo vieron a él sanar enfermos, paralíticos, sordos, cojos, locos, leprosos, mentirosos, perdonó pecados,
endemoniados, resucitó muertos, calmó tempestades. ¿Qué no hizo el Señor? Entonces les está diciendo, ese Jesús Nazareno, que ustedes, ahí en el 23, fue entregado por ustedes, pero eso Dios lo tenía en su control. Ahí habla de eso. Aquí está la soberanía de Dios, por anticipado conocimiento de Dios. Ustedes de todas maneras lo prendieron, es decir, lo apresaron, pues no van a pensar que voy a echarle candela ni nada de eso, no. Lo apresaron, ustedes lo mataron, pusieron de testigos falsos, lo negociaron por un criminal, por Barrabás, lo negociaron, lo acusaron, lo declararon culpable cuando era inocente y lo crucificaron. Pero ya presentó a Jesús, ahora habla a Jesús, como dice el apóstol Pablo, yo no quiero saber de Cristo sino este crucificado. Ustedes lo mataron y todo, pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no tiene poder sobre Cristo, ni tampoco tiene poder sobre los redimidos por Cristo. Y ahí él recuerda una palabra profética dada por el David desde el Salmo 16. Y él sigue en el verso 32, dice, esto lo leímos ya, a este Jesús, oiga bien, ese es el mensaje del Evangelio también, resucitó Dios, de lo cual, incluyéndolo a usted, todos nosotros somos testigos de ese hecho. Y de pronto alguien dirá, bueno, pero yo no estuve ahí. Pero por la fe en esta palabra, nosotros también somos testigos de la resurrección de Cristo. La fe es la que hace posible eso. Para eso es la fe. Para creerle a Dios. Y si Él dice aquí que Dios lo resucitó de los muertos, es un hecho. Ya. Es un hecho consumado que trasciende, que nos llega, nos toca, incluso ya el poder de la resurrección ha obrado también en nosotros. Cuando fuimos al bautismo, que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Ese es el pensamiento del mensaje del apóstol Pablo y de todos estos hombres que están hablando aquí el Evangelio. Así que dice el verso 33 del 2, así que saltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes hoy ven y oyen, porque no solamente vieron, sino que también oyeron ruidos, ¿se acuerdan? El estruendo, y vieron las llamas de fuego, y vieron a la gente hablar en lenguas, a los discípulos hablar en lenguas, y entonces ahí tenían una prueba, una evidencia del poder del reino, del poder del Evangelio. Qué bonito, ¿no? Entonces, en el verso 36, otra vez el apóstol Pedro, con la llave puesta, el starter funcionando, dice, sepa pues ciertísimamente, sí, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, oiga esta, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Filipenses también nos menciona esto, ¿no? Filipenses 2, donde el Señor también, a través del apóstol Pablo, nos habla de esa condición de Cristo como Señor, como amo, como dueño, como el gobernador, el que ha recibido del Padre toda autoridad, todo poder, para hacer lo que hizo y lo que sigue. ¿Cierto? Vencer el diablo, vencer la muerte, vencer el pecado, vencer todo. Él tiene todo el poder.
Y Señor es que es amo. Él es el amo absoluto de todo cuando existe. Aún sin la obra de la cruz, Él es el soberano. Por el pecado está la obra de la cruz. Sigue siendo Señor. Sigue siendo amo. El que pone las condiciones. Y Cristo, Señor y Cristo. Bueno, Cristo es lo mismo que Mesías. O sea, Mesías ungido. Ungido para. Y ahí está su obra. Y la llave al mirar y el Evangelio al ser proclamado con el poder del Espíritu Santo, aquí está el efecto inmediatamente. La gente, el Espíritu Santo comenzó a hacer su obra de convicción, convencer de pecado. La gente es confrontada, aquí son confrontados, y ellos como que dijeron, ¿qué hicimos? ¿Qué hacer? Bueno, ya está hecho. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos? Y ahí Pedro les da la solución. Arrepentíos, primera. Arrepentíos, 38. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ahí recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les dice la promesa de Joel y todo lo que el Señor había dicho en los Salmos. Dice, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos. Es interesante ese detalle, ¿no? Porque esa promesa está vigente todavía y todo aquel que recibe el Evangelio y recibe la bendición de la salvación, esta promesa se cumple con ellos. De que esa bendición trasciende a la persona y llega a tocar incluso nuestra generación, nuestros hijos. Eso es interesante, ¿no? Es una promesa muy linda. Hay una promesa por ahí en Isaías, a ver si me acuerdo, pero la voy a buscar porque me llegó ahora 50 y... Ah, sí, ya la encontré, 59:21. Es algo grandioso la obra del Espíritu Santo porque todos los judíos y aún los que no conocían esperaban era un rey que lo librara de Dios. Sí, era militar. Y del Espíritu Santo recibir la revelación que era a nivel espiritual. Sí. Que era una salvación. Sí, tienes razón. No era solamente una salvación de los romanos o de algo, sino que esto era mucho más, él apuntó más primero a la parte espiritual, a la parte de nuestra condición pecadora y de enemistad contra Dios. Esta promesa que a mí me gusta mucho, que está en Isaías 59, usted como padre tenga en cuenta. Dice, y este será mi pacto. ¿Quién lo dice? ¿Usted lo encontró? Hermano, ¿usted qué anda? Por favor, búsquela. Isaías 59, 21. Mira bien, oiga bien. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Dijo, ese es el sello, la firma de él. Dijo Jehová, y dice, desde ahora para siempre. Oiga bien, esta es una promesa, hermano, tiene un poder grandísimo, pero también tiene un grado de responsabilidad de usted como padre para con sus hijos. Eso no es magia, ni tampoco es automático. Hay que trabajar también. Hay que ser consecuentes y hay que ser responsables con eso. Usted tiene que hacer también su parte de volcarle a sus hijos la palabra del Señor, de llevar a los hijos a los pies del Señor, de enseñarles el temor de Jehová, como decía aquí, de Jehová.
enseñarles el temor a Dios y que ellos también aprendan a ser responsables con esto. Y entonces la palabra hace este efecto de bendición, de protección y de herencia, se convierte como en una herencia. Bueno, entonces hay una herencia aquí. Es maravilloso. Miren cómo el apóstol Pedro les está recordando la promesa de Joel, pero mire que acá también uno en Isaías se encuentra que esa promesa, como dice él, es para ustedes y para vuestros hijos. Una cosa que trasciende, un asunto que toca las generaciones, que libera naciones, que libera familias. Hay que creer esto, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos, en plural, al Señor, el Señor nuestro Dios llamaré. Y dice 40, y con todas, y hasta muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, mire, si en ese tiempo era mala la generación que queda para ahora, ser salvos de esta perversa generación. El llamado sigue siendo igual, ser salvos de esta perversa generación. Y ahí está el efecto cuando la llave se abre, cuando el evangelio se predica con el poder y la unción del Espíritu Santo, cuando la palabra es puesta, aquí está el efecto. Así que los que recibieron su palabra empezaron a obedecer inmediatamente, fueron bautizados. ¿Y qué avivamiento? Eso sí es avivamiento verdadero. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es un evangelio, me acuerdo de alguna vez, evangelio explosivo. Ese sí es un Pentecostés genuino, porque es del Espíritu. Y en el verso 42, y perseveraban. Esta es la dinámica ya de la iglesia, que no ha cambiado. Esto no ha cambiado, pero la iglesia tiene problemas con esto. Porque esta es la dinámica de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, claro, miren, en la comunión unos con otros. Tremendo esto, ¿cómo falla esto en la iglesia hoy? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Anteriormente decíamos que la gente para orar, nada que ver, pero para comer, ahora ni para eso, ya ni para comer. Es difícil. Se programa un almuerzo y toca rogarles que vayan a comer. Ahora que queda para la oración. O en el mejor de los casos, se cita para comer y llegan todos. Se cita para orar. Exacto. Y la iglesia primitiva, todo esto, porque estaba llena del Espíritu Santo, no tenía ningún problema ni para escuchar la palabra, ni para estudiar la palabra, ni para congregarse para comer, ni para tener comunión, ni para ir a la cena del Señor, ni para ¿qué? Ni para orar. Al que tiene el Espíritu, nada de esto le pesa. Para esto no existen las excusas. ¿O sí? La única excusa es Dios. Esa sí debe ser así. La única excusa que yo tengo es Dios. Su palabra, su gloria, su honra, su culto. Llámese de adoración, llámese de oración, llámese de alabanza, llámelo como quiera. Mi excusa tiene que ser Dios. Yo tengo que poner a Dios como excusa para no ocuparme en otras cosas. Incluso ni para mí mismo, como dicen acá, ni para mi merced.
Qué diferente es la iglesia hoy. Por eso no tiene poder. Por eso falta el poder. Porque yo tengo excusas para todo, hasta para Dios. Entonces yo tengo que sacarme todo eso de la cabeza. El Evangelio del Reino trae orden, trae prioridades. Y aquí vemos cómo la iglesia primitiva empezó a aceptar ese precedente de lo que es ser iglesia, lo que es ser iglesia unida, lo que es ser lleno del Espíritu Santo y entrar en esa dinámica de pueblo de Dios, de familia de Dios, de compartir la palabra, la doctrina, de persistir, de perseverar, de insistir en una misma cosa. No es novedades. El Evangelio del Reino, la novedad es Cristo. No una cosa que me inventé yo hoy, otra que me inventé mañana, porque es que esto aburre. ¿Cómo así que la palabra de Dios aburre? Entonces hay que inventar cosas, predicaciones, mensajes. No hay que inventar nada. Porque si el Espíritu Santo te inspira a algo que tiene que ver con la palabra, eso no es ningún invento. Y así fue la vida de los primeros cristianos. Ahí está, en el verso 43, la vida de los primeros cristianos. Y en el verso 47, la llave se quedó abierta. La llave del reino, el Señor alaba que la iglesia, en el verso 46, 47 dice, y perseverando, viene utilizando esta palabra otra vez, perseveraban en el 42 y perseverando como en un verbo conjugado, verbo que se conjuga presente continuo, perseverando, unánimes. Esa palabra que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con el estar de acuerdo, no en la disensión, no en esto y lo otro, perseverando unánimes cada día en el templo. Luego esta gente no trabajaba, esta gente no comía, ¿qué pasó? No estudiaba. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Se volvieron locos? ¿Quién los mantenía? No, ellos vivían la vida normal, trabajaban, hacían sus cosas. Pero nunca dejaban de hacer lo que ellos consideraban prioritario, la base de sus vidas, el mensaje, el reino, la unción, la palabra, la religión, la oración, la doctrina. No dejaban de hacerlo. Por eso es que yo sigo insistiendo, ese era el poder de la iglesia primitiva. Y el Espíritu Santo se encargaba de dirigirla, de guiarla, de hacer incluso a través de ellos esos milagros que aparecen a continuación. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, eso habla de grupos caseros. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, miren, ahí está, añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvos. Hoy cuesta hasta reuniones virtuales, hasta eso cuesta hoy. ¿No se conectan? No, hermano, eso no. Para escuchar lo mismo y a las mismas personas, no. Y ya se duermen hasta conectados. Si se duermen acá, ellos practican más esa palabra que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y dormido. Como decía, ¿se acuerdan de la hermana Carmen que ella dice, a mí me gusta ir a la iglesia porque allá sí duermo tranquila? Allá nadie me molesta, los hijos no molestan, allá sí duermo tranquila. Capítulo 3, y esto se va rápido, bueno. Arturo, leíste el 42 y... Verso 42 del capítulo 2 de Hechos, ¿listo? Y también debe resaltar que lo que está tratando, pues paseando en estos tiempos es en la doctrina de los apóstoles. Sí. Ya no se Hay habla, una insistencia en eso, ¿no? ya no se habla de la doctrina de la palabra.
Por eso te digo, inventan cosas, inventan seminarios, inventan cosas, incluso un curso de teología de 3 años para poder bautizarse y todo eso. Inventan cosas y resulta que aquí dice claramente en qué tenemos que perseverar. Yo diría en términos más generales, en la palabra. En la palabra. Hay que perseverar en la palabra. En la misma palabra. En la palabra de Dios. Para ser más claros. ¿Sí? Es decir, Jesús enseñó algo a sus discípulos. Cuando el Señor se le reveló al apóstol Pablo, también le reveló muchas cosas. Y eso era lo que él enseñaba. Él no cambió nunca su mensaje. Eso significa, entre otras cosas, que el mensaje del reino es un mensaje monotemático. Oiga bien. Así que si usted le picó el bicho de la novedad, como dice por ahí, el comezón de oír, tiene que arrepentirse más bien. Porque es esto mismo. Yo llevo días en esto mismo, no he podido salir de ahí. Cada vez que quiero avanzar, el Señor como que me muestra y me dice, hay que insistir en esto. Porque esto es lo que le hace falta a la iglesia, incluyéndonos a nosotros, la iglesia cristiana de Edén. Nos hace falta es esto, insistir. Y el mismo Señor no lo enseñó, o sea, el Dios resucitó y volvió a hablar del reino de los cielos. Sí. O sea, le habló a los apóstoles antes de morir el reino de los cielos. Y después en 40 días. No hay nada nuevo. En el Evangelio no hay nada nuevo. Es nuevo Cristo para cuando la persona lo conoce y se le presenta a la persona de Cristo. Para eso es nuevo. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje que salva es el mismo. No hay otro mensaje. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Tenemos que volvernos sencillos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hasta pedirle perdón al Señor a veces. Porque hablamos de la mamá, de los hijos, del papá, y nunca predicamos a Cristo. Siempre será la mano de Cristo. El Evangelio del Reino salva. Cristo salva. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo da poder. ¿Cómo hacemos? ¿Qué cambiamos nosotros ahí? Nos metemos en problemas con el Señor cuando pretendemos cambiar esto. Y es lo que ha pasado. Por eso ese poder del Espíritu Santo que fluía de una manera normal y natural en la iglesia primitiva, hoy se ha cambiado por luces, sonido, una parafernalia, el reemplazo del Espíritu Santo. Y las personas no son santas. Viven en pecado, van a la iglesia, cantan, bailan, toman, beben, hacen, o sea, es un sincretismo religioso ahí y la persona y no es santa. Porque el Espíritu Santo produce eso, santidad, temor de Dios. Veamos cómo siguió funcionando la iglesia primitiva para que se den cuenta lo poderosa que es. Capítulo 3. Pasaron todos estos hechos ya, repasados incluso. Apenas estoy entrando en el tema de hoy. Y un día, Pedro y Juan, entre otras cosas, Pablo dice que son considerados como columnas de la iglesia, ¿cierto? Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hora novena, 3 de la tarde. La hora en que Cristo también murió. Verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Estaba leyendo algunas otras versiones y dice paralítico. Este era cojo de nacimiento. No necesariamente tenía problemas para caminar, pero la Biblia no lo menciona como paralítico, aunque una versión sí. Bueno, yo me quedo con cojo de nacimiento. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo,
les rogaba que les diesen limosna. ¿Cuál era el ministerio de este hombre? Pedir. Su necesidad también diríamos, ¿no? Ahora es un negocio. Es un negocio. El evangelio de las ofertas es un negocio. Ya no piden los feligreses, sino los ministerios son los que piden. Esos son los que piden limosna. Las famosas maratónicas o robotónicas, como yo les llamo. Y bueno, el 4. Pedro o Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Ojo, a mí me gustaría que este verso dijera, porque aquí está lo natural, aquí está lo normal de la iglesia. A mí me gustaría que dijera, porque yo no voy a cambiar la palabra de Dios para quedarme con lo sencillo, con lo natural y lo normal de la iglesia. Dijera: y Pedro, inspirado, y una voz le dijo: oye Pedro, sácalo. No hay nada de eso. Esto se intuye, esto se deduce, porque lo normal es que una persona que ande en el espíritu esté abierta a cualquier cosa. Ellos, Pedro y Juan, ese era su estilo de vida, ese era el estilo de vida natural de la iglesia. Iban al templo a orar. Cuando tú oras, se abre la posibilidad que Dios obre de una manera sobrenatural, como vemos aquí. Y el hombre, centrado en sí mismo, como ocurre hoy en día también, homocéntrico, teocéntrico no, homocéntrico, tengo hambre, primero yo, segundo yo, tercero yo, además estoy cojo y además no puedo trabajar. Se parece a los que se meten a los milenios, ¿no es cierto? Él estuvo atento esperando recibir algo de ellos, o de ellos algo. Y aquí está el verso 6. Esa es la bomba atómica, hermanos. Esta es la bomba. Mas Pedro dijo: ¿qué? A ver, por favor, para que no se duerman otros más. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga, hermano, qué poder. Claro, claro. En ese momento le dijo: yo no voy por tu hambre física, que yo sé que la tienes. Yo voy por tu gran necesidad. Necesitas sanidad y salvación. Dos cosas. Pero si ve, no tengo. Y la plata primero, ¿sabe por qué la plata? Porque en esos tiempos era más valiosa la plata que el oro. Ese orden es correcto, ese orden indica algo importante. No tengo plata ni oro. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Poder del Espíritu Santo, mi hermano. Y sabía que en el nombre de Jesús estaba el poder también. Tenían autoridad. Claro, tenían autoridad, no lo hemos mencionado. Sí, Señor, tenían autoridad. Y esa autoridad estaba fluyendo, ellos lo estaban demostrando. Estaban también demostrando el poder de la iglesia, que conmocionaba incluso los gobiernos. El gobierno todavía no sigue como gobierno, más adelante lo vamos a ver. Cómo el poder religioso, el poder político se movía inmediatamente, el nacional del evangelio comenzaba a obrar. El diablo tiembla cuando
cuando el Evangelio, tal como el Señor nos enseñó, es predicado. Otra vez. Algo interesante es que ese poder, como actúa Dios a través del Espíritu Santo, no solamente trae un beneficio espiritual y eterno, que es la salvación, que es la gloria de Dios, sino que también le trae justicia a la persona, porque en la condición en la que estaba, de lo único que podía sobrevivir era de la generosidad de los demás. Es correcto. Pero al dependiendo de otros. Pero al traerle una sanidad física, le daba la capacidad no solamente para comer el pan de hoy, sino para poder garantizarle el pan de el pan de vida, el pan eterno. Estamos de acuerdo, Cristian. Ese aporte es muy bueno. Es decir, Dios no solamente está para suplir necesidades físicas. Nuestra necesidad primaria, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, sin ser exagerados, nuestra necesidad primaria todavía sigue siendo salvación, sigue siendo Cristo. Esa es nuestra necesidad básica. Y Él suple. Aquí viene. Otra vez, no, esa proclama, yo lo tengo rayado, subrayado. ¿Sí o no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo poder del Espíritu Santo, tengo unción, tengo verdad, tengo vida, tengo amor, tengo fe. Te doy lo que tengo, a ver si funciona, a ver si te sirve. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es una palabra de autoridad. Y él no esperaba que se levantara como bueno. Es decir, la fe de ellos no. Es decir, ellos no solamente predicaban, sino que actuaban. Él actuó inmediatamente como consecuencia de su verdad, de su poder, que sabía. El 7 dice, tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento de una vez se le afirmaron los pies y tobillos. Ahí está el problema solucionado. Perdón, otra vez. Luche por sí mismo, Sí. estar y confiando en Dios, en Cristo que nos ama. Sí, claro. Para que no siga dependiendo del ser humano como tal, sino de Dios. Correcto. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Sí? Y alabando a Dios. Es decir, con esta expresión, por decir algo, Pedro y Juan podían decir, hemos logrado lo que queríamos, darle la gloria a Dios. Siempre esto va a ser, esa es una característica de la verdadera iglesia. Siempre, pase lo que pase, porque en el ámbito de la iglesia es donde pueden ocurrir milagros, todo. Y siempre la gloria tiene que ser para Él. Otra vez insisto en eso. Los apóstoles ya habían enseñado 3 años a hacerlo. Vieron al maestro ahí, vieron como decía, ya en ese momento ya la actuar, era el momento de actuar. Ya no era el momento de estar recibiendo, era el momento de actuar. ¿Vale? También. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, reitera eso, y saltando, como quien dice, ¿quieren la prueba? Ustedes que me conocen, ustedes saben que yo estaba que no podía mover, como dicen acá, la patica, y miren, ¿sí? Y alabando a Dios. Y todo el pueblo, ese es el objetivo del mensaje, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Cómo lo insiste, cierto? ¿Cómo insiste en eso? O sea, el objetivo del milagro era otra vez que Dios se llevara la gloria y que la puerta del reino siguiera abierta para otros, para testimonio a otros. No importa si eran los mismos opositores. El verso 10, y le reconocían que era
el que se sentaba a pedir. No como hacen ahora, que contratan gente que se hagan los locos, los sordos, los mudos, los paralíticos, y que tiran la Biblia en el suelo y que brinque ahí, y entonces el otro sale ahí corriendo, ¿me entiendes? Al estilo Cas. Son milagros comprados, Cas. Al estilo Crejo Dólar. Sí, al estilo negocio, los mercaderes de la fe, que compran milagros para pretender hacerle creer a la gente que son los super ungidos de Dios. Estos sí que estaban unidos. Estos estaban preocupados única y exclusivamente por la gloria de Dios. ¿Cuántas veces tendré que decirlo hoy? No me importa cuántas veces. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro por lo que le había sucedido. Y sigue, sin el título. Oiga bien, esto es maravilloso. Miren, si usted se mete en la escritura, usted se va a gozar con esto. Y teniendo asidos, o sea, agarrado, el pobre Pedro, ese día se quedaron sin camisa, sin sotana. Y como quien dice, yo no voy a soltar a estos. Y no se estaba apoyando para caminar. No, ya caminaba. Era sencillamente como para decir, esto es verdad, esto me ha pasado a mí. Estos hombres le están dando la gloria a Dios por lo que hicieron. Yo le doy la gloria a Dios también. Y le reconocían y se llenaron de asombro y de espanto, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, claro que eso tiene que conmover a todo el mundo. Ese es el objetivo del mensaje, es el objetivo del milagro. Otra vez lo digo, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Eso no quedó ahí de incógnito, eso no se hizo en un rincón, eso fue un acto público. Y ahí empieza el evangelio desde Jerusalén y la iglesia a hacer su obra expansiva. Entonces Pedro, oigan, lea bien y con cuidado, palabra a palabra, el versículo 12. El mensaje del apóstol Pedro. Bueno, porque aquí hay mucho que hablar. Y viendo esto Pedro dijo, oh, esta llave que yo miré sigue funcionando, este carrito sigue funcionando de una manera maravillosa. Dios hace esto y ellos inmediatamente vieron lo que estaba ocurriendo y Pedro dijo, aquí hay una linda oportunidad. Y entonces le dijo al pueblo, oiga, varones israelitas, ¿por qué se maravillan por esto? Mire que para Pedro eso era natural. ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mire, tengo mi Biblia rayada porque aquí coloqué. Les hizo poner la mirada en Jesús. Pedro no se parece en nada a los modernos. Cuando él vio y se dio cuenta, porque el discernimiento del Espíritu Santo da para eso, y él se dio cuenta que el pueblo estaba poniendo la mirada en ellos, Pedro, temeroso de Dios, dijo, no, un momentico, aclaración. ¿Por qué ponen la mirada en nosotros? Eso se parece a los predicadores de hoy. ¿Se parece en algo? Bueno, en algunos tal vez, sí, muchos tal vez también. Es decir, desviar la mirada de sí mismo para ponerla en Jesús. Esto es clave, hermano. Y Pedro inmediatamente se dio cuenta,
como al apóstol Pablo cuando algo hizo y ya los adoraron a Pablo y a Pablo, ¿se acuerdan? Porque hizo un milagro. No pongan la mirada en nosotros, como si fuera por nuestro poder. Y él dice así, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, otra vez, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se le diese un homicida. Ese es el mensaje del Evangelio. Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos también. Y el verso 16 les dice, ¿qué fue lo que pasó? Dice, y por la fe en su nombre, a este, y él estaba ahí, imagínense, lo tenía agarrado a Pedro y a Juan, no lo soltaba. A él, ¿cómo? A este, que no me suelta, que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Ay, hermano, oiga, qué mensaje, qué poder, qué autoridad, qué fe, qué convencimiento, qué cordura. Eso es ser cuerdos. Cuando tú le das la gloria a Dios, tú eres cuerdo, tú eres sensato, tú eres fiel, temeroso de Dios, preocupado por la gloria de Dios. 15ª vez que lo digo. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también nuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, de que Jesucristo había de padecer. Así que, otra vez, lo mismo, mire que es el mismo mensaje a Pentecostés. Arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El 20 y el 21 está hablando de la segunda venida, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto, mira que esto es una palabra profética, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido antes desde tiempo antiguo. Porque Moisés, vuelve a recordar una palabra, él dijo a los padres, ahí está diciendo de Jesús, el Señor nuestro Dios nos levantará profeta de entre nuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablen. Deuteronomio 18. Y también Esteban lo recordó en el capítulo 7. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, es decir, a Jesús, lo que dice la gran comisión de Marcos, el que creyera y fue bautizado, y el que no creyera será condenado. Aquí viene. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes, miren que volví a recordar esto. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Miren que esta es otra forma del capítulo 58, el que
que leímos en Isaías. Es otra forma de decirlo. Es decir, una promesa que bendice, que trasciende. La promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para cuando el Señor llame. Y el Señor les dice que a ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hasta ahí voy a llegar hoy. Mira, bueno, gracias a Dios acabó. O algunos seguirán con el sueño ahí eterno que tienen. ¿Sí? Y entonces, porque a partir del capítulo 4, solamente lo menciono así. A partir del capítulo 4, ocurre lo que siempre ocurre cuando tú hablas de Cristo. El diablo se va a levantar. En vez de decir, Pedro y Juan, ¡bravo! Hemos visto la gloria de Dios, nos felicitamos, nos convertimos. Sí, se siguen convirtiendo, pero en enemigos de Cristo, el Evangelio, de usted. Están locos. Y eso es lo que viene a continuación. Para que no nos olvidemos de que esto siempre va a estar presente cuando tú predicas el Evangelio del Reino. Siempre va a estar presente. La oposición, el enemigo, el que no le gusta, el que odia a Cristo, el que aborrece el Evangelio. Es que eso ya se volvió hasta natural en la iglesia cristiana normal de hoy en día. Normal en el sentido de lo anormal. Que hasta dentro de la iglesia aborrece el Evangelio del Reino. Porque pone demandas, porque manda a arrepentirnos. Esto lo odian también en la iglesia. No vaya a pensar que eso es el mundo, que eso son los religiosos. No, eso existe dentro de la iglesia. La oposición existe también dentro de la iglesia. Los que odian el verdadero Evangelio, los que aman el pecado, aborrecen eso. No me den aplausos, gracias. No los necesito. Denle la gloria a Dios. Porque este Evangelio define. Este Evangelio confronta. Este Evangelio ofende. Y tú tienes que decidir de qué lado estás. Yo tengo que decidir. O en qué lado seguir. Porque el Evangelio del Reino es uno. Y el Señor es uno. Y sigue siendo santo. Y sigue siendo fiel. Y sigue siendo el que demanda, el que pone las condiciones. Yo me arrepiento, pero a su manera. Me convierto, pero a su manera. Creo en Él, pero a su manera. El que cree en Jesucristo, como dice la Escritura. Así es la que predicaba Pablo. Como dice Jesucristo, no como a mí me parece. Para que no terminemos teniendo dioses de bolsillo. ¿Cierto? Y esos dioses de bolsillo no salvan, no tienen demandas, son licenciosos, no silenciosos, aunque también. Son licenciosos, permiten el pecado, que mata. Pero el Evangelio mata y da vida. Ese es el Evangelio del Reino. Vamos a estar en pie. Gracias, Señor. Señor les bendiga. Cortamos acá. Saludos. Gracias, Señor. Así que, por favor,